Muchas gracias por tu intervención divina, por tu presencia hermosa. Señor, reconocemos que te necesitamos. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que tú puedas plantar, Señor, esas semillas, esos principios en nuestro corazón y que tus propósitos se cumplan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En esta mañana vamos a ver un tema que se llama trabajo en equipo. Y vamos a Efesios capítulo 4, verso 16. Y bueno, estamos en un seminario para padres y maestros de niños que ministran en el área de la iglesia infantil. Y también para algunos que van a ministrar en la iglesia infantil. Bien. Efesios capítulo 4, verso 16 dice así: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, diga conmigo, unido, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, diga conmigo, se ayudan, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El plan de Dios es la edificación en amor. La edificación de la familia, como lo vamos a ver en las dos vertientes. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado. Está aquí usando una analogía, la analogía del cuerpo humano, para ilustrarnos cómo debe de funcionar el cuerpo, y dice que tiene que estar bien concertado y unido entre sí. Observe un momentito su mano, observe su mano. ¿Se fija cómo cada dedo es distinto? Y está colocado perfectamente. Pero ¿se fija cómo están unidos? Chéquelo. Por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y dice que según la actividad propia de cada miembro, porque vemos en el cuerpo cada miembro distinto, pero Dios quiere la unidad del cuerpo. Y dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a hablar sobre la edificación de la familia y precisamente aplicando el trabajo en equipo. Cuando estamos hablando de edificar, nos da la idea de una construcción en proceso. Diga conmigo, construcción. Una construcción en proceso, porque cuando nos damos cuenta que vamos a edificar un edificio, va a ser un proceso, ¿cierto? Un proceso muchas veces corto o largo o a largo plazo. Pero también nos da la idea de un trabajo en equipo. Y aquí hay que entender que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos creen que nos necesitamos unos a otros? ¿Verdad que sí? Nos necesitamos unos a otros para hacer la obra. Pero no solamente en la iglesia. Debemos de empezar a hacer la obra con nuestra propia familia. ¿Cuántos son parte de una familia? Ahora, ¿cuántos son casados? Muchos de nosotros. Entonces vamos a empezar a poner las bases, ¿qué les parece? Desde la familia. Y entender que la iglesia está formada por familias. Según Efesios capítulo 2, verso 19. Vamos a estar ilustrando esto.
en la pantalla para que se refleje un poquito más en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, somos miembros de la familia de Dios. Aquí está hablando de la iglesia que está formada por familias. Así es que si edificamos nuestra familia, edificamos a la iglesia. Yo creo que aquí hay algunos pastores y yo quiero sembrar algunas semillas y decir que si nosotros volviéramos a empezar de ceros, es un ejemplo, y casa de oración, empezaríamos nosotros trabajando a la par con los padres como maestros. Diga conmigo, padres como maestros. Porque muchas veces nosotros nos vemos como, los maestros en la iglesia infantil, ellos son los que sirven. Pero los padres no están capacitados. Tristemente no están capacitados. Los padres no saben cómo llevar a sus hijos. No hay un conocimiento de sus hijos. Tienen hijos, pero es muy distinto tener hijos que ser padres. Y hay que construir. Diga conmigo, construir. Así es que si a la par se trabajara con los padres en una conciencia de la formación y la capacitación para los padres de familia, entonces esos padres serían buenos maestros en casa. Por eso estamos hablando de trabajo en equipo. Nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos la intervención de los padres de familia. ¿Para qué? Tomen su lugar. El varón tome su lugar, la mujer tome su lugar. Hay actualmente la mentalidad en algunos matrimonios que se casan y ella dice, yo quiero realizarme, yo quiero mi carrera, yo quiero esto, pero no tiene la idea de su familia como la carrera que Dios le dio, el llamado que Dios le dio para formar, para capacitar, para ser hijos poderosos. Y muchas veces estamos batallando en nuestras casas con la formación de los hijos, con enojo, con ira, con rebeldía, con falta de amor para Dios, algunos aborrecedores de Dios, porque no nos estamos enfocando en la tarea como padres de familia para formar a nuestros hijos. Si la familia está mal, sin edificación, la iglesia, escuche, no avanza. ¿Por qué? Porque podemos caer en el sincretismo. Una iglesia que viene, alaba a Dios, pero cuando se va, vive todo lo contrario a lo que escucha. Porque los principios no llegan, los principios no aterrizan, porque la vida cristiana no se hace una vida práctica para amar, una vida práctica para formar, una vida práctica para dirigir, una vida práctica para educar. Así es que, si la familia está mal, sin edificación, la iglesia no avanza, a pesar de que se le esté hablando la palabra de Dios. Muchas veces se convocan reuniones de matrimonios, no asisten, no puedo, estoy cansado, entonces ¿cómo nos vamos a capacitar? Pero sí es importante ver que podemos tener nosotros, y para eso nosotros hemos previsto en este seminario una escuela para padres. Que sean capacitados los padres, porque siempre se han capacitado a los maestros, pero ahora los maestros van a ser capacitados y escuchar lo que deberían de escuchar en relación a la formación que dan los padres a los hijos.
Y así hacemos un complemento en cuanto al conocimiento que debemos de tener. Y podemos hacer un trabajo de equipo en la iglesia. Quizás después del entendimiento, de la capacitación que tengamos, muchos van a decir, híjole, yo creo que a mí sí me gustaría ser un maestro en la escuela infantil. Me gustaría construir no nada más en mi casa, me gustaría construir también en la iglesia. Y otros van a decir, bueno, yo soy maestro, pero la verdad es que yo necesito aprender más cómo poner en práctica estos principios en mi casa. En el hogar, el matrimonio debe marchar unido, en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿El cuerpo está unido? Sí. ¿El matrimonio está unido? En algunos casos, no. Nos dividen nuestros pensamientos humanos, nos dividen nuestros conceptos, nos divide nuestra manera de pensar. Él dice, no quiero que disciplines al niño, porque a mí me pegaron muy duro cuando estaba en mi casa. Y ella dice, es que la Biblia dice que no están unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. La unidad nos lo dan los principios. Ahora, ustedes, algunos que son matrimonios, levanten la mano, ¿están juntos? Algunos matrimonios, dígale a su compañera, dígale, ni tú ni yo. O sea, ni lo que tú piensas ni lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. No es como tú piensas que vamos a gobernar a los hijos o a dirigirlos o a formarlos, es como Dios dice. Y los comunes acuerdos es tomar en cuenta a Dios para la edificación. Porque dice la Biblia, ahí según Eclesiastés 4:12, anótelo nada más, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces, ¿se fija? Está el esposo, la esposa y Cristo. Pero si no tomamos en cuenta a Cristo, eso se va a romper. La relación esposo-esposa se va a romper, la relación padres e hijos se va a romper. Por eso el profeta Elías, según la profecía, decía, y tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque se levantará una generación intemperante, una generación aborrecedora de Dios. Y necesitamos tomar cartas en el asunto, los que somos padres. Necesitamos trabajar con nuestra familia. Necesitamos pagar un precio, negarnos a nosotros mismos, porque es muy cómodo decir, llegué a casa, estoy cansado, y ya no hay una intervención del padre porque está demasiado cansado, cuando el hijo necesita diálogo, cuando el hijo necesita instrucción. Primero debemos ser uno con Dios, hablando del cordón de 3 dobleces, para poder tener acuerdos con el esposo o con la esposa. Según el profeta Amós 3:3, anótelo, nos dice, es un verso muy pequeño, ¿marcharán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Sí? ¿Marcharán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Si uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado, si él tiene un concepto de cómo dirigir a los hijos y ella tiene otro concepto, no, vamos a mirar al Señor, al fundamento. Los comunes acuerdos son importantes para edificar la familia. Así es que un reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿verdad? Si no hay un acuerdo, ahí puede haber conflicto. Vamos a observar un ejemplo cuando alguien trata de edificar sin la motivación de Dios y la dirección de Dios. Génesis capítulo 11, verso 1. Y notemos,
Porque bueno, muchos que estamos aquí somos familia, pero hay que ver si tenemos las motivaciones de Dios. ¿Cuál es nuestro pensamiento en relación a la edificación? Génesis capítulo 11, verso 1. Y aquí trataban de edificar una torre, la torre de Babel. Y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si se fijan, aquí todos, este pueblo era una gran familia, pero tenían intereses en común. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos una gran familia que quería edificar, para tratar de llegar a Dios y tener fama de los hombres, porque dijo: hagámonos un nombre. No podemos llegar a Dios en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Ellos querían hacer una torre y llegar a Dios. No podemos tratar de tener un nombre en nuestra propia fuerza. Edificar sin la dirección de Dios y sin la motivación correcta es un error. Verso 5, Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto se me hace muy impactante. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no se asoma, que Dios no va a descender para ver lo que estamos haciendo, que Dios no desciende para ver qué estamos edificando. Pero es impresionante que descendió. Dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dice el verso: y descendió Dios. Esta palabra descendió significa ir hacia abajo, o sea, para mirar. Qué tremendo es que Dios sí ve. Se me hizo impresionante porque cuando estábamos trabajando con el manual del tabernáculo, estábamos 2, 3 personas edificando la obra de Dios, estudiando, editando, platicando, y fue así como un flachazo de pronto que pude ver así como un rostro que se asomaba en el comedor donde nosotros estábamos, y me impactó mucho. Y yo dije: híjole, qué tremendo cómo Dios desciende para ver lo que estamos haciendo. Y qué lindo es saber que cuando Dios desciende podamos ser aprobados de aquello que estamos edificando, pero también podemos ser desaprobados de aquello que estamos edificando. Ellos estaban edificando para sus propios fines. Dios quiere que edifiquemos para la construcción de la familia. Alguien nos pregunta: ¿para qué tuviste tantos hijos? Porque algunos dicen: mira, el patriarca, ¿cuántos hijos tuvo? Se siente bonito, dice un padre de familia, y le pregunta a otro padre: ¿y usted por qué tuvo 5 hijos? Es que yo soy muy hombre, yo soy muy prolífero.
Y surge un tercer padre y le preguntan, ¿para qué tuvo hijos? Es que la palabra de Dios dice que herencia de Dios son los hijos, y ellos son la herencia que Dios nos dio. Y queremos enseñarles quién es Dios, que le conozcan para que ellos de corazón amen a Dios y puedan experimentar el perdón de sus pecados. Así es que el deseo de Dios es fundamentar la familia. Pero Dios hizo un diseño. Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios les dio mandamiento. Y no nos dio mandamiento como aquella planta que tiene dos nombres, una listón y la otra le dicen mala madre, porque echa a los hijos a la calle. ¿Han visto todos los frutitos que va teniendo? Hay que edificar y no echar los hijos al infierno. Porque nosotros como padres, si no edificamos a temprana edad, nuestros hijos se pueden perder. Porque la única esperanza que ellos tienen es Dios. Es Dios. La palabra. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Note esa palabra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Muchos se reúnen a hacer un trabajo de equipo, son uno, pero lo que hacen no es lo que Dios diseñó. Lo único que a ellos les importaba era hacerse un nombre, es tratar de llegar a Dios en su propia fuerza, y no podemos llegar a Dios en nuestra propia fuerza. Solamente por medio de Jesucristo, el fundamento, el mediador, nosotros pudimos llegar a Dios. Y nuestros hijos solamente van a poder llegar a Dios a través de ese fundamento. Así es que ellos amaban la vanagloria de la vida. Hagámonos un nombre. Y dice ahí, han comenzado la obra y nada les hará desistir. Esperamos en Dios que el principio en nosotros sea un principio correcto y que digamos que nada haga desistir a los padres de su misión, del llamado que Dios les hizo como padres. ¿Por qué? Porque ellos estaban empecinados a hacer algo que Dios no aprobaba. Y muchas veces nos falta empecinarnos en hacer la obra de Dios, en insistir, en amar, en educar, en disciplinar, en entregarnos para la formación de nuestros hijos. Josué decía, yo y mi casa serviremos a Dios. No solamente el deseo, no debemos de tener solamente el deseo, Señor, yo quiero servirte. Pero bueno, hay que los hijos crezcan, a ver qué pasa. Que los hijos, vayan saliendo como pueden. Verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando algo no lo ha aprobado Dios, Él confunde todo para que no puedan lograr sus objetivos. Y como padres nos preguntamos, ¿por qué hay tanta confusión en nuestra familia? Si nos ponemos de acuerdo, si tomamos en cuenta a Dios y sus principios, si estamos dispuestos a pagar el precio y dar la vida por nuestros hijos, Dios estará con nosotros. Dios construirá nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Verso 8, Génesis 11:8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sí? Y de ahí surgieron todas las lenguas. Nadie se entendía. Ahora vamos a otros países
Y a la vez estamos escuchando sueco, estamos escuchando francés, estamos escuchando otros idiomas. Lo que sí es de Dios, Dios lo impulsa para que funcione. Todo lo que hagamos basado en sus principios, Dios lo impulsa para que funcione. Génesis 11:9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que quiere decir confusión. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por esta razón debemos de cuidar que todo este fundamento en Cristo, en su palabra. Debemos de cuidar nuestras motivaciones, y tenemos la base de Efesios. Efesios 2:20. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un edificio tiene que tener su fundamento. El fundamento de los apóstoles es Cristo, es la doctrina de Cristo, es la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo quiere Dios que trabajemos en el hogar y en la iglesia? ¿Cómo quiere Dios que trabajemos en el hogar y en la iglesia? Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado, diga, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado. Significa que nosotros, como miembros de una familia y de una iglesia, debemos de marchar en armonía y comunes acuerdos, teniendo la base de los principios de Dios. En la casa somos la familia terrenal, ¿sí? O sea, hablando de la familia, padre, madre e hijos, y ahí debe de haber edificación. Recuerden que según Lucas 2:52, Jesús crecía en 4 áreas. Nada más lo voy a mencionar porque vamos a estar poniendo base en cuanto a todos estos versículos, ¿sí? Y Jesús crecía en estatura, en edad, ¿verdad? Tuvo cambios en su cuerpo, fue cambiando su edad, en sabiduría, en inteligencia, en gracia para con Dios, tenía el favor de Dios, y en lo social, en gracia para con los hombres. Nuestros hijos necesitan crecer en todas estas áreas. En nuestra casa, papá y mamá ponen las bases espirituales en cuanto al orden de Dios para la familia, ¿cierto? Papá y mamá enseñan a los hijos sujeción a Dios y a su palabra. Híjole, esto es algo, no se imaginan, se oye muy sencillo, pero hay que hacerlo. Enseñar a los hijos sujeción a Dios y a su palabra. Pero esto es tan profundo que va muy acorde con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro actuar, ¿verdad? Si decimos que el hijo debe estar bajo la autoridad de Dios, amar su palabra, el padre debe estar bajo la autoridad de Dios y amar su palabra. La madre debe estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del varón, y se tiene que reflejar.
Sujeción a los padres, según Efesios 1. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Enseñar sobre la obediencia a los papás. ¿Qué dice la Biblia de la generación de estos tiempos? Surgirán hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, aborrecedores de Dios. Así es que enseñarles obediencia en cuanto a las tareas prácticas. Eso es algo que nuestra mente como padre lo hemos separado de una manera que ha afectado a nuestras generaciones. Y yo le pido a Dios que nos lo muestre, que nos lo muestre. Muchas veces nosotros pensamos que no afecta nada, que yo le hable mucho de la Biblia a mi hijo, pero en la vida práctica lo dejo que sea flojo, maleducado, contestón. Y no estoy tomando medidas. Eso es grave. Eso es grave. ¿No se imaginan cómo en estas 4 áreas de crecimiento, de inteligencia, de conocimiento, de llevar a la práctica? Sabiduría habla de tener una claridad. Sabiduría es llevar al terreno de los hechos de una manera práctica lo que yo sé. Y voy a ir poniendo ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar y obedecer son 2 cosas distintas. Se le manda algo al niño y el niño obedece, pero la actitud es pésima. La actitud es renegando, es malhumorado, es contestón, y esa actitud deshonra a los papás. Se tiene que influir en los hijos de tal manera que el niño cambie la actitud, no que la cambie el mes que viene, que la cambie inmediatamente. Pero trabajar en esto es a nosotros caer en una conciencia de que somos formadores y que tenemos que pagar un precio para esa formación. Si no, los hijos se tuercen. Enseñarles una vida de disciplina y orden en cuanto a sus responsabilidades en casa. Por ejemplo, a Pepe le toca tender la cama esta semana, pero la siguiente semana le toca a Carlitos. Nos lo van a estar ilustrando ahí. Pero Pepe dice: pero los sábados me toca arreglar mi closet, que todo esté perfectamente ordenado. Y luego esta familia de pronto llega a la iglesia y refleja lo que le han enseñado en casa. La maestra dice: Carlos, hoy te va a tocar ayudarme a limpiar el locker y a ordenar todo lo que se encuentra hecho un caos. Y Carlos dice: sí, maestra, lo vamos a dejar muy lindo. Ya estoy teniendo ideas de cómo ordenar cada cosa para ver qué le parece. Y mire, según Efesios capítulo 2, verso 22, nos dice: en quien vosotros también somos edificados, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si se fijan, va en orden los versos. Lo práctico y lo espiritual no está separado.
Somos morada, Dios quiere la edificación y la construcción, pero somos morada de Dios en el Espíritu. Los hijos de Dios mostramos nuestra espiritualidad a través de la obediencia, nuestra pureza a través de un trato respetuoso con los demás, con papá, con mamá. Porque cuando a Carlito se le dice, a ti te toca tender la cama, y Carlitos dice, ahorita estoy jugando, al rato. Y entonces el papá o la mamá no están dando un seguimiento a la formación de sus hijos. El papá dio una orden, pero fue flexible al permitir que Carlitos haga las cosas cuando él quiera y como él quiera. Eso habla de una indisciplina y se refleja en el carácter del niño. Dijimos, es muy diferente honrar y obedecer. Si un niño va y tiende la cama en el momento, pero su actitud es incorrecta, debemos de influir en la actitud. Carlitos, qué bien, obedeciste inmediatamente. Solo te falta cambiar la actitud. Porque fíjate cómo dice en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor que le tenemos a Dios lo reflejamos a través de nuestras actitudes. No es lo mismo hacer de comer enojada o sintiendo que es una carga para mí que hacer de comer en amor, con amor. Porque este es el primer mandamiento, como lo vamos a ver más adelante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Era la confesión de fe de los judíos. Hay que recitarlo, pero hay que hacerlo, hay que practicarlo. Tiene que ver con la formación. Y yo creo que Dios nos va a estar hablando a través de las plenarias, a través de los talleres que vamos a tener, porque ahí se va a reflejar de una manera práctica el carácter de Jesús. Porque Jesús es nuestro maestro, Jesús es el modelo. Jesús era ordenado. Y nosotros decimos, yo soy hijo de Dios y órale el zapato por allá y todo por allá. No, Jesús es ordenado, yo debo ser ordenado. Él no nos dio otro ejemplo. Nada de que soy mexicano. No, soy cristiano. Primero soy cristiano. Así es que debemos hacer un trabajo de equipo, los padres de familia, los ministros que servimos a Dios, los pastores, los maestros de niños, para hacer un trabajo en equipo, para poder trabajar con la formación de los hijos de una manera práctica, aún en la iglesia infantil. El trabajo práctico como parte de la formación del carácter. El principio administrativo es: una orden dada no supervisada es como nada. ¿No es cierto? Voy a repetir, una orden dada no supervisada es como nada. Porque es ahí, según 1 Corintios 12:28, cuando nos habla del don de administración, nos habla de trabajo, nos habla de servicio, nos habla de supervisión. Y en este don administrativo lo tenemos que poner en práctica en nuestras casas, como poniendo límites. Diga conmigo, poniendo límites. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mar y le puso límite para que no se saliera. Que Pepe vocifera y grita, ponle límite para que no se salga. El delegar responsabilidad y supervisar se va a ver reflejado en el carácter de un hijo.
¿Estamos de acuerdo? El delegar responsabilidad y supervisar se va a ver reflejado en el carácter de un hijo. Porque una orden dada no supervisada es como nada. ¿Qué sucede si delegamos y no supervisamos? ¿Estamos contribuyendo que un hijo sea negligente, flojo? ¿Por qué? Porque si tú le hablas 10 veces anunciando que le vas a disciplinar, si no cumple su responsabilidad, el hijo se hace negligente porque se le está hablando y se le está diciendo: Carlitos, vas a tender la cama ahorita. Y los padres siguen haciendo lo que están haciendo. Carlitos, ¿ya tendiste la cama? Ahorita. Y luego está en la iglesia infantil y la maestra le dice: Carlitos, ¿ya hiciste tu trabajo? Ahorita. ¿Por qué? Porque se está reflejando la indisciplina y no es necesario que vaya al psicólogo. No necesita ni la pastillita para calmar al niño, ni las gotitas de homeopatía tampoco. Necesita la mano firme y amorosa de un padre haciendo valer el principio de Dios. ¿No están convencidos? Sí. Debemos actuar aplicando una disciplina justa, hablando una sola vez. ¿Cuántas veces? Oye, si yo tengo una gatita que a la primera le digo: a tu canasta, y se me queda mirando y todavía la tengo, y mis hijos estaban chiquitos y me decían: mamá, aprendió a la primera. Le digo: aprendió a la primera. Y es un animalito, dígale a su compañero: es un animalito. Y aprendió a la primera y no tiene raciocinio. Y si le dices: no te salgas a la calle porque por ahí anda un perro y te puede morder. Y la gata me mira, le dije: adentro, chiquita. Y se mete. Y se queda uno admirado, y Dios le habla a través de todo eso. Y decir: cómo la creación superior, que tiene inteligencia, que razona. Lo que pasa que ese razonamiento en un niño lo dejamos en un margen de espacio, porque no hacemos valer lo que nosotros decimos en el momento justo y preciso. Entonces el niño se va holgando, el niño no escucha. Así es que si nosotros no hacemos o no supervisamos, somos injustos. Ahora digan ustedes: ¿yo? Los papás, ¿yo injusto? ¿Cómo se refleja la injusticia? Cuando no obedecemos a Dios. Siendo negligentes, cuando dice en Efesios: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Según Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina habla de instruir, habla de modelar, habla de capacitar. Escucha. Según la raíz latina, habla de modelar el carácter, habla de capacitarlo. Los hábitos prácticos con la base bíblica lograrán que el hijo aprenda obediencia. Repito, los hábitos prácticos con la base bíblica lograrán que el hijo aprenda obediencia. La amonestación del Señor
según la definición, es una reprensión suave, criada al hijo con disciplina y amonestación del Señor. En el original, amonestación significa reprensión suave. ¿Sí? Muchas veces queremos reprender como vemos allá en el fútbol, ¿verdad? Que le sacan que la tarjeta amarilla, que la roja. Pero es reprensión suave. Llevar un seguimiento, pero con una reprensión suave. Carlitos, tu actitud no estuvo correcta. Levantaste la voz. Cuando le estoy diciendo esto, yo tengo que bajar la voz, porque le estoy enseñando no solamente con el principio bíblico, le estoy enseñando con mi vida y con mi ejemplo. Si yo le estoy diciendo, no grites, entonces le estoy dando un mensaje contrario. ¿Sí? Si yo le estoy diciendo, Carlitos, por favor, no grites. No hay necesidad de gritar. ¿Te puedo pedir un favor? Cuando te hable, quiero que atiendas a mi instrucción. Tenemos que decirle claramente lo que se le está pidiendo y practicar. Yo estuve practicando con mi gata de muchas maneras, porque cuando nos cambiamos de casa se me fue. Y de pronto regresa esa noche y me mira. Y yo dije, qué bueno regresó. Pero pongo de acuerdo el ejemplo porque me admira mucho que si un animalito sabe entender. Y le dije, te fuiste y lo que hiciste no estuvo correcto, y le di su disciplina. Y le dije, la primera y la última vez que usted hace esto. Jamás se volvió a salir. Una sola disciplina necesitó. ¿De verdad? Y yo digo, híjole, a mí Dios me habla mucho a través de mi gatita. Ajá. Pero yo no le permití la falta de respeto, porque un día llegué y me dio tanta ternura que la estrujé, y pues lógicamente que reaccionó, y con su manita sin sacar las uñitas me hizo así. Y volteé y yo le dije, no, si se la dejo pasar, después no vas a ver sus límites. Y le dije, lo que hiciste no estuvo correcto. Y le di su disciplina. No me va a volver a levantar la mano. Entonces jamás lo volvió a hacer, de verdad. Es una reprensión suave la amonestación. Debemos de ser pacientes y practicar una palabra suave para guiar a los hijos y lograr que obedezcan. Estoy diciendo practicar una palabra suave. Esa es tarea para los papás, una plana. Hacer una plana de practicar una palabra suave. Esto es amonestación. La capacitación es para padres y maestros. Y lograr que ellos obedezcan y cumplan con sus tareas. Los padres debemos evitar provocarlos a ira con palabras, como por ejemplo, tú nunca me ayudas cuando te necesito. Los estamos provocando a ira, porque si nos ayudan, pero usamos una palabra que da a entender como si verdaderamente ellos nunca se hubieran esforzado, y eso es injusto. Y como no le estamos transmitiendo el mensaje correcto, entonces ellos se enojan y se molestan y empieza una guerra, ¿verdad? Debemos evitar esos puntos negativos. Eres muy flojo porque tienes un pretexto siempre para no ayudar. Es que me siento mal, es que me duele la cabeza, es que... ¿Qué sería lo correcto cuando se da una instrucción? Hijo, necesito que me ayudes, haz la ensalada, por favor. Le estamos diciendo una instrucción clara y específica de qué es lo que necesitamos de ellos y en qué nos pueden ayudar. A lo mejor las primeras reacciones, si no tienen hábitos, es... y luego se ponen a hacerlo
Y le digo, felicidades, qué bueno, lo lograste. Ahora nada más te falta cambiar de actitud. Pero vas bien. Decir específicamente lo que se quiere. Otro ejemplo, Martita, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero te agradecería que me ayudaras a preparar las quesadillas. ¿Y haces por favor un chilito de molcajete? Porque luego los hijos buscan el pretexto. Me deberías haber dicho todo al mismo tiempo. Primero me dijiste las quesadillas y yo dije, solamente tengo eso que hacer. Y después me saliste con el chile del molcajete. O sea, dar todo el mensaje, porque todo cuesta trabajo y elaboración, ¿verdad que sí? Ay, voy a hacer esto. Y luego ellos vuelven a empezar. Si no tienen hábitos, vámonos poco a poco. Yo recuerdo, yo fui una familia de 12 y la primera generación hacía todas las responsabilidades. Y yo veía y observaba a mi mamá, una mujer muy trabajadora. En los tiempos en que se usaba la plancha de carbón y planchaban las camisas blancas, dejaban todo como un coco, y yo la observaba, y una mujer muy trabajadora. Y ay, mi mami. Pero luego, a los 7 años, me soltaron la responsabilidad de la noche a la mañana. Y una tina, imagínense, para 12. Cada vez que me ponía a lavar la loza, lloraba. Y estaba, lloraba. ¡Qué injusto! Primero no hacía nada y de pronto me soltaron la responsabilidad y lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que un día dije, ¿por qué lloro? Si de todos modos lo voy a hacer contenta. Y cambié mi mentalidad. ¿En qué momento debemos de amonestar? Si la primera vez hablamos y no hicimos caso, inmediatamente tomar medidas. ¿Cuándo? Tomamos medidas para la semana que viene, ya que lo vea de buenas. Pararte frente a tu hijo y decir, te pedí que arreglaras ahorita tu cuarto y estoy esperando por favor que actúes. Espérame, voy a ver un programa. Discúlpame, no voy a esperar. Aquí estaré hasta ver movimiento. Es necesario poner límites en cuanto a los tiempos, que ellos sepan diferenciar entre sus intereses y los intereses de la familia. Porque los hijos de estos tiempos se vuelven egoístas y es necesario tener prioridades. Según 1 Corintios 3:9, y estamos ya casi concluyendo. 1 Corintios 3:9. Y nos dice así, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los niños y las familias son labranza de Dios. Dios llamó a los padres a hacer un trabajo de equipo. Estar unidos con Dios, estar unidos como pareja, estar unidos como familia, estar unidos con el ministerio de la iglesia para que juntos edifiquemos la familia para su gloria y para su honra. Muchas veces estamos nosotros haciendo llamados a la congregación, al servicio, a ministrar a los niños en la iglesia infantil. Pero esta visión está velada, porque si en la casa no estamos trabajando ni no estamos poniendo cimientos, no nos estamos dando cuenta de la dimensión de que los niños no pueden ser edificados allá. Muchas veces pensamos, es que una iglesia grande no tiene necesidad. No, de pronto nos damos cuenta que se viene un descenso. Muchos maestros ya capacitados se van a servir a otras iglesias, a casas de oración, otros se cambian de ciudad, otros se enferman y pasan cosas y estamos haciendo llamados y la gente está sentada apacentándose a sí misma. Algunos que dicen, yo ya tengo mucho tiempo y soy más maduro.
pero creo que es más duro. Porque se supone que los que tienen más tiempo tienen un depósito para dar, porque el que no da es como una garrapata. Perdón la comparación, pero una garrapata chupa toda la sangre y luego explota, porque solamente está recibiendo. Pero hay necesidad en la familia y hay necesidad en la iglesia infantil. Y la vida que tenemos de Dios se va a reflejar a través de nuestras acciones. Si estamos vivos, se va a reflejar porque oigo, porque entiendo, porque recibo la palabra, pero porque la pongo en práctica también. Y todo eso va a costar un precio. El plan de Dios es la edificación de la familia. Que hagamos un trabajo de equipo, que estemos juntos, unidos, que nos equipemos, que nos preparemos, que paguemos un precio, que cuidemos la familia. Nosotros estamos cuidando la familia. En el sentido de decir, tú vas a ser un maestro, entra un matrimonio, van a servir en el mismo turno, en estos ministran, en estos ustedes reciben y ustedes van a tener oportunidad de escoger una reunión donde al siguiente día o un día antes o vienen a la reunión o después ministran temprano y luego se van juntos para que se edifiquen como familia. Para pasear, para estar juntos como familia. Estamos cuidando la familia, ¿sí? Entonces, la obra es de Dios. La obra no es de los pastores. La obra es de Dios. Y cuando se está haciendo un llamado, es Dios mismo, como cuando usó el profeta Elías, aventando el manto que estaba simbolizando el llamado de Dios sobre el profeta Elías. Pero una vez que lo aventó, Dios ya le había dicho a él, úngeme a Eliseo. Y cuando escuchamos la voz de Dios y están haciendo un llamado para que nosotros sirvamos, y decimos, ¿quién sabe a quién le estará hablando? Dígale a su compañero, no estaré muerto. Porque un muerto no hace nada. Un muerto no reacciona ante Dios, ante su palabra. Un vivo tiene fuego, tiene pasión, tiene relación con Dios, tiene compromiso. Va adelante y dice, vámonos juntos para edificar la familia, porque si hay maestros bien equipados allá y está fortalecido el ministerio, mi casa va a estar bien fortalecida. Y bueno, quiero dejarles este mensaje y vamos a orar. ¿Qué les parece? Para dar lugar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tus palabras. Muchas gracias, Señor, por el reto que tú nos estás dando a cada uno de los que estamos aquí presentes para servirte. Señor, ayúdanos. Que no hagamos oídos sordos a tu palabra. Que seamos sabios, diligentes para hacer la obra, edificar, Señor, nuestra familia, edificar la iglesia. Hacia ahí tú me estás llamando para la construcción de las familias y que podamos ser luz para mucha gente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.